económicas. Vamos con el resumen de prensa. CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Resumen de prensa que, como cada mañana, arrancamos en la portada de Expansión y señala cómo el Euribor cierra un 2022 de vértigo con subidas de 3.100 euros anuales en las hipotecas. Asegura que el principal indicador de las referencias de la mayoría de las hipotecas españolas a tipo variable está a punto de cerrar este año de vértigo en el que se ha disparado 350 puntos básicos y ha encarecido las hipotecas en unos 3.100 euros anuales de media. También, entre otros asuntos de portada, vemos cómo Santander dispara su liquidez en 3 meses con 37.200 millones más. Saltamos así a la portada de 5 días, donde vemos esta mañana cómo el asunto principal de portada mira a la fiscalidad. El Gobierno señala los 26.000 millones que gana la banca para avalar el nuevo impuesto, y también haciendo un ranking de empresas por su valor bursátil y con la capitalización a fecha de 27 de diciembre, señala cómo las tecnológicas resisten en lo alto del ranking de las empresas más valiosas. Vemos en ese ranking Apple, Aramco, Microsoft, Alphabet, Amazon o Berkshire Hathaway. En cuanto a otros asuntos de portada, también la rebaja del IVA a los alimentos básicos costará 660 millones y beneficiará más a las clases altas. Además, Inditex, Santander, Iberdrola y BBVA escalan puestos entre las 500 mayores dentro de la clasificación mundial por capitalización. En la portada del Economista saltamos de diario, vemos cómo a esta hora se destaca cómo Twitter sufre una interrupción a nivel mundial y dificulta el acceso a miles de usuarios. También cómo Moncloa cambia por sorpresa la ley para agilizar procesos concursales. Dice que el Gobierno ha modificado por sorpresa esa ley para aclarar, dice, algunas incongruencias vinculadas a los créditos avalados por el ICO que amenazaban con atascar sine die los procesos. Además, la banca reduce su exceso de capital a la mitad en el segundo semestre y, en página económica, las deudas de 2020 y 2021 seguirán sin obligar a la disolución de las empresas. Saltamos en este punto a las portadas internacionales y vemos como en Financial Times, el diario británico, habla de ese staff, de esa plantilla de Silicon Valley que asegura están corriendo, se apresuran para vender las acciones de esas empresas emergentes a medida que las valoraciones se desploman y caen en picada. Asegura que los trabajadores que se han visto forzados a vender con grandes descuentos en medio de los recortes de empleos y con un mercado estancado en las salidas a bolsa. También análisis de cómo la economía china comienza a reabrir 3 años después de ese aislamiento por coronavirus, en lo que es ese análisis de la economía china, mientras que el resto del mundo se prepara para la llegada de esos viajeros. También, entre otros asuntos de portada, esas declaraciones sobre la economía norteamericana que dice el asesor de la Casa Blanca cómo la primera economía del mundo aún puede lograr un soft landing, un aterrizaje suave. También como las acciones de petróleo y de gas están brillando en un año miserable para las acciones norteamericanas. Y saltamos así al diario americano The Wall Street Journal, que esta mañana, entre los principales asuntos de portada, lleva esos requerimientos para los viajeros procedentes de China y a China. Dice que Estados Unidos requerirá a los viajeros procedentes de China un test negativo en coronavirus para llegar a los Estados Unidos. Volar de China a Estados Unidos ya requiere de nuevo un test negativo y señala cómo los funcionarios de salud han señalado que la medida entra en vigor a partir del 5 de enero en medio de esa rápida propagación del coronavirus en el gigante asiático. También, entre otros asuntos, por supuesto, hace una radiografía de lo que está siendo una de las aerolíneas de bajo coste que ha puesto en jaque a miles de viajeros en Estados Unidos, que ha bloqueado por la falta, por
problemas en el software con los que no ha podido responder a los vuelos en medio de ese temporal brutal, y señala cómo se ha derrumbado Southwest Airlines. También, por supuesto, espacio para las acciones de Tesla, que sufre esa venta masiva en diciembre, y señala cómo la empresa de Elon Musk ha cedido casi un tercio de su valor durante los últimos 7 días de pérdidas, volviendo a niveles de agosto de 2020. Hasta aquí este resumen de prensa. CaixaBank patrocina el resumen de prensa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.